Si no tienes nada que enseñar, ni tienes público objetivo, vas mal. ¿Cómo de importante te parece que es la paciencia en todo este proceso? Tú tienes que creértelo y tienes que tener una curiosidad innata que haga que realmente tengas algo que contar. ¿Cómo debería una persona estudiar a su público objetivo? Si no tienes nada que contar, estás aburrido con tu profesión y crees que no vas a ningún lado, pues no vas a ningún lado. Claro. Totalmente. Pero para una persona que a lo mejor no tenga, digamos, tanto desarrollo a nivel educativo, si quieres llamarlo, una persona que, por ejemplo, haya venido de otro país o haya crecido aquí, los pocos que todavía quieren dedicarse a oficios manuales, como puede ser, yo qué sé, la artesanía, la joyería, trabajar en obra, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo te parece que una persona puede aprovechar Internet para volcar ese conocimiento que tiene a un negocio que le permita escalarse a sí mismo? Pues fíjate tú que antes lo decías del libro mío de profiling, o sea, básicamente es eso, es contar una historia de algo que tú ya estés haciendo y que tenga interés para un montón de gente que es tu público objetivo. Si no tienes nada que enseñar, ni tienes público objetivo, vas mal. Pero como seas un buen, lo que sea, un buen pintor, un buen electricista, etcétera, lo que tienes que pensar es quién puede ser tu público objetivo, si son otros electricistas o gente que los necesite, y tienes que reenfocar para hacer por Internet una historia que haga que tú tengas un prestigio que antes no tenías. Totalmente. ¿Y cuál es la mejor manera para empezar a hacer ese estudio de tu público? ¿Cuál te parece que es el mejor estudio? Pensemos que estamos hablando de una persona que no tiene ningún recorrido en Internet, que no sabe bien cómo encarar al mercado, ¿no? ¿Cómo debería una persona estudiar a su público objetivo para hacerlo bien? ¿Cómo te parece que es la Mira, mejor hay una forma? cosa muy interesante que nosotros fuimos los primeros inversores en Twenty, ¿no? En Twenty, eso lo sabe muy poca gente, no sé si lo cuento en alguno de los libros, una de las personas que era de los socios fundadores era un chaval joven, guaperas, muy majo, Félix Ruiz, y él realmente se inventó un sistema que era visitar las salas de fiestas, coger a las chavalas más guapas y meterlas en Twenty. Y eso poco a poco hizo que se corriera la voz de que en Twenty estaban todas las chavalas guapas. Qué fuerte. Con lo cual empezaron a venir un montón de gente que quería estar allí. Es más, luego hicimos otra cosa, que la hizo él, que tiene mucho que ver con lo que dice Isra Bravo, por ejemplo, de hacer que las cosas sean difíciles de conseguir. Llegó un momento que no podías entrar en Twenty a menos que tuvieras una recomendación de alguien. A mí me pasó así, me tuvieron que invitar. Y hubo gente que tuvo que comprar la invitación por 100 euros en Internet. Qué fuerte. O sea, ese es el tipo de cosas que se puede hacer. Entonces, si tú eres un albañil, pues a lo mejor no tienes nada que contar, pero a lo mejor sí, porque sabes esa historia que no me acuerdo de quién es, la he leído en un libro, pero que me llama mucho la atención y que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes. Tú vas a una obra y le preguntas a un albañil, ¿qué estás haciendo? Y él te dice, yo poniendo ladrillos. Y vas a otro y le preguntas, ¿qué estás haciendo? Dice, yo estoy ayudando a construir una catedral. Fíjate la percepción. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, si tú estás dispuesto a ser alguien que está construyendo catedrales, tienes algo que contar. Si lo que haces es poner ladrillos, no tienes nada que contar. Totalmente. ¿Y cómo de importante te parece que es la paciencia en todo este proceso? Porque uno de los motivos por los que estamos haciendo este podcast, que te comentaba también antes, es que yo hice un vídeo en TikTok incentivando a la juventud al hecho de trabajar, ¿no? Y muchas de las respuestas que obtuvimos fue que como albañil se cobra muy poco dinero, o sea que tienen un sueldo de 1.400 euros. Entonces, a mí personalmente me parece que eso es una percepción muy corta de miras, porque tú puedes empezar a aprender una profesión por un importe muy bajo. Yo al final, cuando salí de la carrera de ingeniería, empecé a trabajar en una gran empresa por 1.000 euros, 1.100 euros al mes, y nunca lo vi como algo que me frenase. Yo pensaba que estaba aprendiendo tantísimo que luego podría escalar eso, ¿no?
¿Cómo se combate ese miedo o ese rechazo inicial bueno, al tiempo, al final? Porque todo requiere un tiempo. Yo creo que la discusión está en lo que hemos dicho antes. Si eres un albañil y lo que haces es poner ladrillos, no vas a ningún sitio. Si lo que haces es ayudar a construir catedrales, tienes algo que contar. Totalmente. Y entonces puedes escalar. O sea, el problema es que tú tienes que creértelo y tienes que tener una curiosidad innata que haga que realmente tengas algo que contar. Si no tienes nada que contar, estás aburrido con tu profesión y crees que no vas a ningún lado, pues no vas a ningún lado. Claro. Sin Cambia de embargo, profesión, ¿no? sin embargo, si estás en una profesión que a lo mejor no te gusta en ese momento, pero crees que estás ayudando a construir grandes cosas y que tienes grandes ideas en la cabeza, lo que tienes que hacer es contarlas. Totalmente. O sea, uno de los consejos que le podríamos dar a una persona que se encuentre en esta situación sería empezar a generar contenido, ¿no? A contar un poco lo que hacen en el día a día. ¿Te parece que ese sería un buen inicio? Sobre todo, buscar gente con la que empatices. O sea, gente que realmente le guste leerte o le guste verte porque lo que cuentas le resuena. Y ese es el público. Y a lo mejor ese público, mira, yo tengo una referencia personal. Yo tengo 20 y tantos mil seguidores en Twitter, 20 y tantos mil seguidores en LinkedIn y estoy intentando llevarlos todos a la membresía en la que tú estás, en la que mando en rodolfocarpentier.com, en la que mando directamente todos los días un correo electrónico. Pues he conseguido pasar en un año, no llega a 2000, es decir, estoy en 1800, una cosa así. Es lento, hay que tener paciencia, es decir, yo creía que iba a pasar los 24.000, no, pero 5 o 6.000 en un par de meses y llevo un año y llevo pasado el 10%. Es decir, no es sencillo porque hay mucha competencia, tienes que hacerlo bien, tienes que probar, hay cosas que funcionan y otras que no funcionan y al final eso es tiempo. Totalmente. En la vida al final todo es tiempo, ¿no? Quieras o no.